Bueno, pues como habíamos quedado, esta sesión 16, vamos a hacer un repaso, porque estamos por pasar, ya hemos terminado la segunda parte de la teología del cuerpo, que era la reflexión sobre el hombre histórico. Y ahora vamos a ver, vamos a entrar al hombre escatológico. Y finalmente, esa sería la tercera parte. Y la cuarta parte sería la discusión sobre los interlocutores de nuestro tiempo, que es precisamente lo que hizo San Juan Pablo II en su tiempo. Pero pues obviamente para pasar a esta siguiente etapa, pues tenemos que hacer un repaso, porque si no nos perdemos de tanta cosa. Ahora, importante es, nosotros ahorita vamos a hacer el repaso en esta sesión, y en la siguiente sesión vamos a hacer un examen, ¿verdad? Así como lo hicimos con el Kahoot. No sé si vayamos a utilizar el Kahoot, porque ahí me han sugerido otras, ¿cómo se llama? Otras aplicaciones. Pero bueno, haremos el examen, ¿no? Que también nos va a servir de repaso. Pero para prepararlos ahora sí que para el examen, pues les voy a dar un pequeño repaso de todo lo que hemos visto desde el principio hasta ahorita. Es decir, hemos visto las dos primeras partes, el hombre original y el hombre histórico. Entonces, vamos a hacer el repaso sobre la primera parte, que es el hombre original. Bueno, esto lo he resumido en 5 puntos para que lo tengamos así fácilmente. La primera etapa. Ocasión de la teología del cuerpo, las 3 experiencias originales del cuerpo, la creación de la mujer, la vergüenza como experiencia límite, el conocimiento como, eh, como forma de comunión. Entonces, déjenme ver aquí una cosa. Muy bien. Bueno, entonces, la primera parte, la ocasión de la teología del cuerpo. Recuerdan que en las primeras sesiones analizábamos que el Papa dice en sus primeras catequesis, habla a los obispos de el próximo sínodo de las familias. Y en ese tiempo se encontraba la situación de que pues estaba la boga sobre los anticonceptivos, sobre el aborto a finales de los años 70. Entonces los obispos se dirigían con estas ideas y con estas influencias y con estas presiones al sínodo de los obispos, y obviamente pues no tenían una visión necesariamente firme. Recordemos que a raíz del Concilio Vaticano II pues se abrieron las puertas al mundo, y esa apertura tuvo ciertas consecuencias, ciertos peligros, ciertos excesos, se podría decir. Es como si a la iglesia le soltaron la cadena, y bueno, a veces en algunos casos se alocó y se volvió muy progresista. Y con ese temor el Papa les habla a los obispos de una manera muy coloquial, de una manera muy, como diciendo, pues ahí les tiro, así como de que de lejano les sugiero ahí que cuidado con lo que se va a hablar en el sínodo, ¿no? Y muestra un poquito esto, la situación central de la teología del cuerpo, que presenta o ni ser demasiado permisivos ni ser puritanos. Y entonces en ese sentido el sínodo de los obispos lleva una como comparación analógica con el evangelio que el Papa toma, ¿no? Para hablar de esto, que es el evangelio en el cual es el evangelio de San Mateo, cuando Jesús habla con los saduceos y les habla, bueno, perdón, con los fariseos, y estos fariseos le hablan sobre la ley de Moisés, de que si es lícito dar el acta de divorcio a la mujer por cualquier razón, o, o no se deben divorciar, ¿no? Lo desafían a Jesús para que dé su parecer acerca de la disolubilidad del matrimonio.
Y entonces Jesús no se envuelve en decir, no, pues es que eso no es lo que Dios quiere, como una situación muy puritana, ni tampoco les da por su lado decir, bueno, ándales, pues ya divórcense, porque así dijo Moisés, sino que él supera esa situación y se va y dice, bueno, a ver, pero en el principio no era así, cuidado. Entonces él hace esa referencia al principio y a su norma, a su ontología como norma, es decir, el principio ya tenía una ley establecida por la bondad de Dios, y dice, Jesús cita, ¿no? En el principio no era así, en el principio eran una sola carne, ¿no? Y dice el texto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Y luego dice Jesús, de tal manera que no es lícito separar lo que Dios ha unido, ¿verdad? Entonces ahí no simplemente da el hachazo, sino pone una norma basada en la naturaleza humana, la naturaleza buena del ser humano, porque desafortunadamente, pues Moisés les dio eso por la dureza de su corazón, es decir, que por el hombre histórico, el hombre de pecado, pues se da una situación de relajación o de moral casuística, ¿no? Y en realidad la cosa es que el ser humano sigue siendo bueno. Entonces, esa es la tesis, ¿no? La tesis principal de la teología del cuerpo, la bondad del ser humano, la bondad del cuerpo. Entonces, luego en la exploración que hace el Papa del principio, porque dice, bueno, a ver, si Jesús hace la referencia al principio, porque al principio esa es la norma y esa es la regla, bueno, ¿qué había en el principio? En el principio, antes del pecado original, existían las tres experiencias originales del cuerpo. Recordemos que hay dos relatos de la creación. El primer relato es subjetivo, simplemente habla y declara lo que es el hombre, y el segundo relato es subjetivo, es decir, habla de las experiencias de Adán y Eva conforme Dios los va creando. Y entonces, estas experiencias, la primera es la experiencia de soledad, que citábamos que tenía 7 características, ¿no? Esto es muy importante entenderlo. ¿Qué es el sentido de soledad? Es decir, Adán se encontraba en el mundo y no había, aunque había Dios creado el universo, había creado las plantas, había creado los animales, él en su comparación con los animales veía que él no era igual que los animales, aunque físicamente lo era en un sentido, su mismo cuerpo le decía que había una gran diferencia, que él no se podía unir a los animales. Y al mismo tiempo, Adán se ve como ese ser que sí le puede, ese ser personal que es semejante a Dios. En ese sentido se podría decir que entonces Adán hace la conciencia de su soledad, de su especificidad, de su importancia como persona, como ser superior a los animales, como ser que puede dominar la creación, que puede dominar a los animales, que inclusive les pone nombre como forma de conocimiento, como forma de control, como forma de posesión de los animales, inclusive Dios así le dice, ¿no? Te doy todo, ¿no? Esto es tuyo. Eh, y al mismo tiempo ahí, aparte de su soledad, él descubre sus limitaciones, ¿no? La advertencia que Dios le da acerca del árbol del bien y del mal le hace ver que él no es un ser eterno como Dios, sino que él tiene sus limitaciones. Entonces allí Adán descubre su especificidad, su autoconciencia. En la autoconciencia él descubre su dignidad, su personalidad, él es persona. Él descubre que él, a diferencia de los animales y de las cosas, él es el único que puede autoconocerse, es el único que sabe que sabe. Puede autodeterminarse, tiene una libertad. Ustedes ven que los animales pues actúan por instinto, no toman decisiones, ni los astros ni las cosas. Solamente los seres humanos somos libres porque nos autodeterminamos. En su corporeidad él descubre que es parte del cuerpo, del mundo físico, pero hay algo que lo distingue del mundo físico. En su horizontalidad, él se da cuenta de que en su humanidad y en su naturaleza, él puede relacionarse, ¿no? Y obviamente, como ya decimos, su limitación. Cosa que, por ejemplo, todas estas características ni las cosas ni los animales podían hacerlas, ¿verdad? Luego, cuando viene Eva, que ahorita vamos a retomar el relato de la creación de Eva, que es muy importante, el ser humano descubre el sentido de comunión.
Descubre un sentido de dualidad. Cuando Dios crea a Eva, Adán también supera su sentido de soledad, ¿verdad? Y en esa superación descubre otras cosas importantes acerca de su persona y acerca de sí mismo. Primero descubre la dualidad, es decir, hay un ser correlativo a mí que es igual que yo, que ahora sí me puedo relacionar con ese ser de manera personal porque es persona como yo. Pero al mismo tiempo es otra persona, yo soy otra persona de tal manera que hay todavía el sentido de soledad, eh, se revela como una situación en la que yo descubro mi dignidad y en esa dignidad personal yo me descubro como don del otro. Ahí está la dualidad y unidad. La superación y conservación del sentido de soledad, es decir, supera el sentido de soledad porque encuentra otro ser diferente de sí, al que se le puede dar y que puede recibir, pero al mismo tiempo prevalece su identidad y su personalidad, porque si una persona pierde su sentido de soledad, entonces se pierde en la otra persona y deja de ser, y por lo tanto ya no puede haber comunión, porque siempre la comunión tiene que ser entre dos personas mínimo. Si una se funde en la otra y se pierde y se olvida de sí mismo, ya no hay don, ya no hay comunión tampoco. Entonces, aunque se supera el sentido de soledad, pero hay una conservación precisamente para poder conservar la relación, para conservar la comunión. El conocimiento completo de la imagen de Dios, es decir, al conocer a Adán, a Eva y conocer la unidad que tienen entre ellos, descubre Adán el amor de Dios, descubre Adán la complementariedad del plan de Dios y cómo eso refleja y habla de Dios mismo. O sea, en otras palabras, en conocer a Eva y conocer su amor por ella y el amor de ella por él, Adán descubre y Eva descubren a Dios. Y al mismo tiempo, el que, como dice la Gaudium et Spes, el concilio del Concilio Vaticano II, una persona solamente es digna cuando se dona, es más cuando te donas a los demás. Entonces, de tal manera que Adán entregado a Eva y Eva entregada a Adán, y entregados entre sí, se autofundamentaban, que es lo que decíamos que era la deontología, o sea, se daban el ser en un sentido, ¿verdad? La relación necdo, es decir, aquí aparece esta palabra que traducida al español pues pierde su cohesión y su contenido, pero el necdo significa ese ser diferente, pero igual a mí en dignidad y que me sirve como complementariedad, que le sirvo como complementariedad, es el ser la ayuda adecuada. Entonces, encarnación de la comunión, o sea, allí por primera vez el amor se ve de manera física y de manera visible. La comunión, el amor, la unión de dos personas se percibe de manera visible. La reciprocidad, es decir, el da y toma, ¿no? De manera natural. Y finalmente en esa comunión, pues ambos tienen la capacidad de dar vida, de darse vida entre sí y de dar una tercera vida. Entonces, vean, estos, digamos, sentidos en el hombre original estaban de manera perfecta, de manera intacta. Que podríamos decir es lo que decíamos, que es el homus nature integre, que es el hombre de naturaleza integral, que tenía todos sus sentidos originales íntegros, sin ningún daño. Y por último, el sentido nupcial del cuerpo, que ahora sí, al verse, dice el libro del Génesis, enfatiza, se veían así mismos, estaban desnudos, se veían así, entre sí y no sentían vergüenza, había una ausencia de vergüenza, porque primero porque no tenían la cuestión de la limitación que después trajo el pecado, y que la vergüenza vino, que ya ahorita la vamos a explicar otra vez, que la vergüenza vino como una especie de protector delimitante para no dañar la relación entre ellos, pero al mismo tiempo ellos podían ver sin la vergüenza, pero también con esa visión en la que ellos perfectamente tenían un autocontrol, ¿verdad? Una libertad del don, ellos podían ver en el cuerpo cosas que nosotros no vemos.
Nosotros vemos un cuerpo desnudo y pues ya nos viene la concupiscencia, nos viene la atracción, etcétera. Ellos sí se sentían atraídos, pero antes de la atracción veían en el cuerpo perfectamente el lenguaje divino, el lenguaje de Dios, el lenguaje del amor. Entonces, cuando se veían desnudos, veían la plenitud de ser, encontrarse a sí mismo por el don de sí. Es decir, ya el cuerpo reflejaba la, el amor. La visión beatificante, podían ver a Dios reflejado en el cuerpo. Que hay que recordar que el cuerpo humano, el cuerpo del hombre y la mujer, sexuados, reflejan la comunión de Dios, ¿verdad? Al otro, podía Adán ver a Eva, en Eva, el plan de Dios y cómo ella era amada por Dios, por sí misma, como persona. Podía ver su personalidad. La libertad del don de sí mismo por el autocontrol y la ausencia de vergüenza como experiencia límite. O sea, podían verse desnudos sin ninguna limitante y sobre todo sin ningún desorden. Evidencia del misterio de la creación, porque recordemos que Adán y Eva reflejan a Dios, reflejan su interioridad, sus cuerpos reflejan su interioridad, su parte espiritual, pero también reflejan cómo en ellos está concentrado todo el universo. Recordemos que estas palabras de la carta a los tesalonicenses que se refieren a Jesús, también se refieren al hombre. Todo fue creado por él y para él. El hombre es el corazón de la creación, es el porqué de todo lo que existe. Reciprocidad de la interiorización personal, es decir, ya bien con esa visión interior, pues podían ver, como ya decíamos, la identidad de la otra persona. Y por lo tanto, la irradiación del amor por ser imagen de Dios en su nupcialidad. Es decir, veían no solamente eh, a Dios, sino la unión que con Dios el cuerpo humano reflejaba. Pues esas son las experiencias originales. O sea, que el hombre original, wow, estaba súper bien. Bueno, y retomando la creación de la mujer, que es un capítulo aparte muy importante, recordemos que cuando todo el evento del- de, la, de la creación de la mujer tiene sus símbolos, ¿no? Cuando Adán entra en el sueño, es una forma de decir, Adán es una forma simbólica de decir que muere, que da la vida por ella, por un lado, y que al mismo tiempo es la preparación, como recordamos siempre que va a acontecer algo maravilloso, algo trascendental, siempre hay como un silencio, como una expectación. La creación, así es, ¿no? Inclusive cuando se habla en el primer relato de la creación sobre la creación del hombre, Dios hace como un alto, ¿no? Y como dice el Papa, entra dentro de sí mismo para tomar una decisión. Pues igual en la creación de Eva, ustedes se dan cuenta que antes, previo a un gran acontecimiento, sucede, hay una expectación. Entonces, Adán ahí está, dormido, como símbolo de su muerte, y entonces se despierta hombre y mujer. Entonces, el hombre, el nombre, recordemos que los nombres tienen mucha importancia porque los nombres dicen lo que son las cosas, lo que son las personas. No simplemente es una etiqueta que se le pone, sino es su ser. Recordemos cuando Adán nombra a sus animales, dice, Dios se los puso para que él los nombrara y para ver qué nombre les iba a poner, y el nombre que Adán les ponía era su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Adán, al ponerle ese nombre, les daba como una especie como co-crear con Dios, una forma de darles el ser y también de hacer los suyos, de hacerse dueño de los animales. Recordemos que, por ejemplo, en los exorcismos, una de las metas del exorcista es sacarle el nombre al demonio, y solamente con el nombre se le puede dominar. Igual, cuando Dios revela su nombre, es un nombre impronunciable, precisamente para que el hombre no se haga la ilusión de que posea a Dios, ¿sí? Que Dios siempre es trascendente. Pero bueno, en este punto, cuando Adán le pone Isha a, a la mujer, fíjense, Adán es el nombre para la humanidad, pero aquí Adán no se llama Adán, sino se llama Ish. Y ahorita vamos a ver lo que significa Ish. Y a ella le pone Isha. En la traducción se dicen, bueno, como yo soy el varón, ella se va a llamar varona. Es una traducción muy, este,
arcaica y muy fea, porque a la hora del español las palabras pierden, ¿cómo se llama? Densidad y contenido. Bueno, pero cuando le dice Isha es como si dijera, le pongo mi nombre, o sea, este es igual que yo, este sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿no? Y le pone así porque es sacada de Ish, o sea, le pone su propio nombre, pero fíjense lo que dice. El nombre Isha refleja la unidad de Adán, ¿sí? Es decir, Ish e Isha, así juntos, dicen una cosa, tienen un mensaje. Esa es una unidad que representa a Dios lingüísticamente, porque explicábamos, las palabras que se utilizan, perdón, las letras que se utilizan, recordemos que el idioma hebreo, no solamente las palabras tienen significado, sino las letras. Cada letra tiene un significado y tiene una numeración. Entonces, lingüísticamente, Isha significa el Dios verdadero revelado. Y el nombre de Adán y Eva juntos es eso, el Dios verdadero revelado a través de ellos, que revela la creación y recíprocamente, ¿verdad? Hombre y mujer, ser personas, ser un cosmos en pequeño, un ser imagen y semejanza de Dios. Entonces ahí está en la creación de la mujer ya todo el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje del cuerpo, del hombre y la mujer, hombre y mujer creados a su imagen y semejanza. Bueno, y aparece la vergüenza como experiencia límite a la hora del pecado. Dice que pecaron y, y se les abrieron los ojos. Y dice que les dio vergüenza. Entonces, esa vergüenza hay que entenderla bien, porque es un sentido como de pudor. Es decir, ya cuando ellos se ven desnudos, en su visión ya no se veían con esa especificidad y con esa visión trascendental de que esta es imagen de Dios, nuestra unión es imagen de Dios, sino que el pecado trajo una división externa e interna que hizo que Adán y Eva se vieran entre sí como objetos. Y por lo tanto, para no ser devaluado por la visión del otro, empezaron a sentir vergüenza, que era una forma de protección de la dignidad del cuerpo. Entonces, la ausencia de vergüenza como signo de la inocencia original, porque cuando nosotros leemos, el escritor sagrado está escribiendo, y podremos decir, yo decía en los cursos, ¿no? Decía, bueno, cuando viene la experiencia del sentido nupcial del cuerpo, dice, pues ahora, como Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs siempre en sus conferencias, él daba la conferencia, hablaba de la contabilidad de su empresa Macintosh, pero ya se iban todos, espérenme, nos falta una cosa. Digo, la conferencia había estado aburridísima hasta el final que decía, bueno, ahora viene lo mejor. Y es cuando presentó el iPhone, cuando presentó así todos los productos, así grandiosos. Pues igual acá, al final, pero es así como que, chin, se me olvidó, ¿no? Y el comentario de la Biblia aparece dicho así, ¿no? Un detalle, estaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero el autor sagrado lo ve desde después del pecado, el autor sagrado es un hombre histórico. Entonces, un detalle que él sí experimenta, pero que él enfatiza que ellos no experimentaban era la vergüenza. No es que fueran unos sinvergüenzas si les valiera, no, sino que había ausencia de vergüenza porque existía la inocencia en ellos. Y finalmente, ya las últimas catequesis de esta primera parte, el Papa ya después del pecado habla sobre cómo Adán y Eva, dice, Adán conoció a Eva. Y esta palabra pues suena muy conveniente porque dice, la pobreza del lenguaje, se utiliza esta palabra de Adán conoció a Eva porque no existía la expresión allá de que tuvieron relaciones. Entonces, esa pobreza del lenguaje, porque no existía la palabra, pues muy convenientemente provoca una riqueza del mensaje. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, la palabra conocimiento tiene un significado de posesión, tiene un significado de profundización, de compenetración, ¿no? Conocimiento es sinónimo de autoposesión y en este caso de posesión mutua. Y si hablamos de la libertad del don, pues solamente uno puede poseer al otro verdaderamente cuando se posee primero a sí mismo, cuando se conoce.
Entonces el conocimiento es signo de unidad en una sola carne y de fecundidad. Y ahí está el abrazo del hombre y la mujer en el acto sexual que representa, que le pone, ¿cómo se llama? Profundidad, ¿verdad? A la relación. Bueno, pues ahí está. Ese es el repaso de la primera parte. Y pues las conclusiones de esta primera parte sería que el hombre original poseía la antropología adecuada, y por eso es que Jesús hace referencia al hombre original, porque era el hombre completo, el hombre que Dios había pensado desde el principio y sobre el cual debía estar basado toda la ley. La observación del hombre original deja patente la bondad de la sexualidad y su vigencia actual, es decir, la idea del sexo, de lo sexual, no es algo malo, es algo muy bueno, tan bueno que Dios lo creó, y que a pesar del pecado todavía sigue vigente. La indisolubilidad del matrimonio no es una ley más allá de las posibilidades del hombre, sino que se encuentra dentro de él y el cuerpo hace visible ese misterio invisible, ¿verdad? Entonces esas serían las conclusiones de la primera parte y ya esta última conclusión da la plataforma para la segunda parte. Bueno, ese es el hombre original, ¿sí? Muy bien, les voy a mostrar ahora la segunda parte. Hasta este punto, ¿alguna duda? A ver, espera. Hasta este punto, ¿alguna duda? Padre, usted dijo que cuando eran Adán y Eva no existían palabras, entonces, ¿cómo se entendían? No, sí existían palabras. Yo no dije que no existían palabras. Dijo pobreza del lenguaje porque no Sí, existían porque hay palabras. algunas palabras que digamos, la relación sexual no había esa palabra para expresarlo. No dije que no habían palabras, dije que no había esa palabra. Ah, ok. ¿Cuál era la palabra que no existía? Pues la palabra de tener relaciones. Entonces Ah, ok. utilizaban la palabra conocimiento. Adán conoció a su mujer. Ah, ok. No existía esa palabra. Esa palabra. Pero era Ah, una cosa muy conveniente porque con la palabra con la que sustituyeron, pues fue una palabra muy conveniente. esa palabra. Ok. ¿Viste? Gracias, Padre. Muy bien. Padre, una pregunta, por Dime. favor. Escucho con relativa frecuencia en ponencias que el hombre en sí es malo, No. que su maldad, que por eso desde el pecado original, etcétera. Entonces, lo que yo ahorita percibo de su ponencia es lo contrario. Sí, es lo contrario. Pero ahorita Y vas a a ver mí porque esta parte ahorita, no me ahorita, sonaba. ahorita lo vas a entender porque, Ajá. digamos, estamos hablando del hombre original. El hombre original es perfecto. Antes del Ay, pecado es perfecto. No tiene falla. Pero el hombre histórico no es malo, pero es imperfecto. Pero sin embargo, ahorita vas a entender Oye, Leti no se esa casó con Sergio por imperfección. la iglesia, ¿verdad? A Nada ver, más fue quien por esté el platicando, civil. por favor, cierre su micrófono porque pues, estamos hablando. No sean faltos de respeto. Te vas a dar cuenta que el hombre histórico que Dios quería, hay ¿Mm? una muy buena razón por la cual el hombre histórico es así. ¿Sí? Sí, padre. Gracias. Bueno, seguimos. Entonces, este es el repaso de la segunda parte. La segunda parte, el hombre histórico, es el hombre después del pecado original. ¿Sí? Bueno, el hombre histórico le suceden varios fenómenos. Bueno, esta parte la dividí, esta segunda parte la dividí en 7 temas, ¿verdad? Que es la comparación del hombre original con el hombre histórico, la superabundancia de la justicia, me sobró una R, perdón. La recuperación del hombre histórico, la redención desde el corazón, la mujer debe ser amada, de volver a ser amada, la superación de la moral casuística, el llamado del corazón, la superación del hombre original. Bueno,
en esta primera parte, comparando, bueno, el hombre ha caído en el pecado, ¿verdad? Y entonces hay una crisis en las experiencias originales, pero ojo, es muy importante que entendamos esto. Las experiencias originales siguen vigentes en el hombre, no se han destruido del todo. Se podría decir que casi se destruyeron, pero no se destruyeron del todo. Es decir, el hombre sigue siendo bueno, es imperfecto, pero no quiere decir que sea malo, porque Dios lo creó y Dios lo creó bien. Entonces, por lo tanto, el pecado obviamente sí destruyó no las destruyó completamente, pero sí las puso en conflicto, las generó una división. En esa división tenemos las tres experiencias originales, el sentido de soledad. Ahora tú ve que ahora o somos muy soberbios, y que nos queremos la última Coca-Cola en el desierto, o somos muy acomplejados y nos sentimos, ay, no, yo no valgo nada, yo soy menos. O sea, no entendemos nuestro propio valor. Entonces, el sentido de soledad está quebrado. Y por lo tanto es muy difícil darnos a los demás. Tenemos que primero tener bien centrado ese sentido. El sentido de comunión, obviamente, estando quebrado el sentido de soledad, pues obviamente el de comunión igual. O sea, el otro ya lo vemos como un objeto, como algo que úsese y tírese, ¿no? Y no entendemos nuestra comunión, nuestra reciprocidad. Y obviamente el sentido nupcial del cuerpo, quebradísimo. No podemos estar desnudos porque ya sentimos cosas, ¿verdad? Y no entendemos la bondad de nuestro cuerpo. No entendemos la trascendentalidad del plan de Dios y nuestro papel en él. Las experiencias originales están rotas, no del todo, y digamos que es un mapa de carreteras el que uno lo entienda de dónde caímos, el hombre histórico es de dónde caímos, para saber dónde estábamos, de dónde caímos y cómo volvemos allá donde estábamos. Entonces, ¿qué ha roto las experiencias originales? La división. Pero la Biblia es, súper afortunadamente, la Biblia es muy explícita al respecto. Es decir, San Juan habla de la triple concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Esas tres concupiscencias han destruido los tres sentidos originales. La concupiscencia de la carne ha destruido el sentido de soledad. La concupiscencia de los ojos ha destruido el sentido nupcial del cuerpo y la soberbia de la vida ha destruido el sentido de comunión. Específicamente esas tres. Entonces ahí tenemos un mapa de carreteras de qué es lo que tenemos que vencer. Entonces esto genera un círculo de insatisfacción. Dudamos del don que Dios nos ha dado, del don de nuestra sexualidad. De hecho, por eso nos vienen las preguntas, bueno, ¿seremos buenos o seremos malos? O no nos entendemos como amados por Dios. Y luego eso genera una división interna, ¿verdad? Nosotros no alcanzamos a apreciarnos y entonces en una búsqueda eso genera un vacío, en una búsqueda de satisfacer esos vacíos, pues generamos un círculo vicioso, porque la concupiscencia genera adicción porque genera el placer, un placer superficial, pero adictivo. Y al mismo tiempo genera insatisfacción porque nunca nos llamamos cuando vivimos nuestra sexualidad y nuestra vida humana de manera inadecuada. Entonces ahí estamos, dando vueltas. Y por lo tanto ahí, por estas razones, por este desorden en el hombre, entonces Dios tuvo que establecer una ley externa, porque hay que entender una cosa, la ley la tenemos dentro, es la ley natural, pero simplemente Dios la hizo explícita, porque como había tanta confusión interna, como había tanto desorden, bueno, pues te la explico, aquí está, los 10 mandamientos. Y eso nos protege del mal, nos indica que está mal, nos protege, pero al mismo tiempo, probablemente cuando la cosa está puesta así como una legislación, podría enajenar al hombre porque le reduce a un precepto, y el hombre es más que los preceptos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el ver al otro como objeto y no como un sujeto, la cosificamos al otro. O sea, así está el hombre histórico, eso es de lo que le pasó. Ese es de donde caímos. ¿Y cómo volvemos? Bueno, en las catequesis nos explica el Papa en el Sermón de la Montaña, porque en esta parte habla sobre aquel pasaje en el cual Jesús dice en el Sermón de la Montaña, quien vea a una mujer
deseándola, ya cometió adulterio con ella. Y en eso pareciera como que Jesús se pone más estricto, se pone más puritano, más, ay, qué exagerado, ya mejor nos sacamos los ojos y cosas así. Pero en realidad, si el Papa va analizando la profundidad de esas sentencias y habla de la superabundancia de la justicia. La ley solo puede ser cumplida en la plenitud del etos. Es decir, Jesús exige más. En realidad no es que exija más, sino que señala qué es lo que realmente manda el mandamiento. Porque, a ver, yo puedo agarrar el mandamiento y puedo hacer trampa. Puedo medio cumplir el mandamiento. Si no entiendo su razón de ser, tendría que ir más allá del mandamiento. Si yo me quedo, por ejemplo, en la orillita, bueno, no estoy pecando, aquí estoy aquí en la cornisa del edificio. No me estoy cayendo, no me estoy cayendo, pero aquí estoy. Finalmente, con eso, primero yo me estoy arriesgando a pecar, pero al mismo tiempo de arriesgarme a pecar, no estoy diciendo todo el bien que podría hacer. Si nada más me quedo en el precepto, pues probablemente me estoy privando de hacer algo más. Aquí se cumple lo de, pues yo ya cumplí, ya, no me pida más, no me exija más porque yo ya cumplí. Bueno, es que usted podría hacer más. Entonces, ahí es donde entra la superabundancia de la justicia, que uno no nada más se debe quedar en el mandamiento. Entonces, hay que penetrar en el interior de las intenciones humanas. Ayuda a entender el corazón del mandamiento, porque, a ver, yo puedo cumplir el mandamiento porque, a ver, pasa una mujer, yo la veo así con deseo, no me estoy acostando con ella. Pareciera que estoy cumpliendo el mandamiento, pero ¿cuáles son mis intenciones? Y ahí es donde yo tengo que ir al corazón. Si habla de no adulterar, obviamente, en el corazón del mandamiento es que tú vivas la pureza. No simplemente que no vayas y te acostes con ella, sino que seas puro. Y entonces, ahí es donde uno tiene que penetrar en las intenciones humanas, porque ahí es donde, digamos, el campo de batalla es el corazón del hombre. Debe ser ese lugar donde empiezan, acuérdense que como dice Jesús, no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo corrompe, sino lo que sale del corazón. Y de lo que habla la boca está lleno el corazón. Es decir, tú tienes que ver que el campo de batalla es el corazón del hombre, porque ahí es donde el hombre toma sus decisiones, donde las personas tomamos las decisiones. Y ahí es donde tiene que apuntar el mandamiento. Entonces, si se dan cuenta, no es simplemente que Jesús se ponga muy estricto y apriete la tuerca. No, es que él está señalando al corazón del mandamiento para que verdaderamente el mandamiento se cumpla y no haya trampitas. Entonces, el cuerpo debe ser valorado adecuadamente. Es un instrumento, de hecho, hoy en una idea maniqueísta, en una idea gnóstica, vemos en una idea platónica de allá de los pitagóricos, dicen, no, pues el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, el cuerpo es la cárcel del alma. Eso es una herejía y es una tontería. El cuerpo no es ninguna cosa mala, porque uno puede faltar con el cuerpo, pero también puedes faltar con el corazón, puedes faltar con la mente, puedes faltar con el alma. No es eso lo malo. Al contrario, el cuerpo es bueno, sigue siendo vigente, sigue siendo un eslabón que nos une con el hombre original, que nos une con Dios, porque sigue siendo en su morfología, sigue simbolizando y sigue señalando lo divino. O sea, el cuerpo es bueno, tan bueno que el mismo Dios se encarnó y tomó un cuerpo. Entonces, es un instrumento que ayuda a entender la superabundancia de la ley inscrita en la ley natural. O sea, el cuerpo señala la ley natural. Ojo. Entonces, la superación del hombre histórico, la redención del corazón, es ahí a donde tenemos que asomarnos. Y sucede que estamos en un destierro, que estamos en un desierto. Digamos que todo eso nos trae insatisfacciones, todo este desorden nos trae insatisfacciones, nos trae pagar muchas situaciones. Pero al mismo tiempo, Dios, digamos que, como se dice, en el pecado lleva uno la penitencia. Porque toda esta situación, lejos de alejarnos de Dios, al contrario, podría ser algo muy bueno. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hay que analizar, primero, para poder recuperarnos, hay que analizar lo que se rompió.
Ya hemos visto, se rompieron las experiencias originales. El hombre es concupiscente, el cuerpo no se rompió la concepción que uno tiene del cuerpo, ¿sí? Eh, Sin embargo, bueno, también el cuerpo en un sentido sí, en cierto sentido está roto, pero no porque sea pecado, sino porque el cuerpo sufre las consecuencias del pecado y por eso muere, pero no porque el cuerpo en sí sea malo. Sí, hay que señalar realmente dónde está el problema. Hay que recuperar la unidad interna y la autoposición para alcanzar la libertad del don. En el principio se tenía la libertad del don porque el ser humano era dueño de sí mismo, no había una desunidad ni una división interna. Como dice San Pablo, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo puedo hacer, porque el pecado que habita en mí, en mis miembros, pues me impulsa a pecar, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a controlarse a uno mismo a través de la negación de uno mismo. Por eso Jesús habla, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A través de la disciplina, a través de las virtudes. El corazón, en el corazón, el cuerpo y la razón, sigue vigente el hombre original. O sea, es decir, hay que reparar lo que está mal, pero hay que retomar lo que está bien. ¿Sí? La diferencia, esto nos debe llevar a una transformación de nuestro corazón hasta el punto que alcancemos lo original, que se gravitaba en esto, ¿no? Que nosotros ahorita poseemos, no tenemos, sino queremos poseer egoístamente, no recibimos el don de Dios. Hay una sutil diferencia, ¿verdad? Otra cosa que meditamos era la mujer debe volver a ser amada. Vamos a ver que en la teología del cuerpo el Papa cita aquel pasaje donde le llevan a la adúltera, ¿no? Y Jesús perdona a la adúltera. Pero también en ese perdón nosotros debemos de ver simbolizado el perdón de la humanidad. Porque de alguna manera también pedagógica, si se dan cuenta, la mujer durante la historia ha sido relegada, ha sido puesta a un lado, se ha vivido un profundo machismo. Eso ha tenido una razón. La razón, hay dos razones. La primera es que pues finalmente la mujer fue la que faltó y por lo tanto tiene que cargar los trancazos, por un lado. Pero aparte, más allá de eso, la idea era enseñar simbólicamente cómo la humanidad estaba apartada de Dios, estaba castigada, pero al mismo tiempo allí en la mujer, en el lenguaje de la teología del cuerpo, vemos que el hombre y la mujer simbolizan o señalan no solamente a la relación de ellos como un reflejo de Dios, no solamente la relación de ellos como un arquetipo de toda la creación, no solamente la relación de ellos como una revelación espiritual de sus seres, una revelación de sus almas, sino además el hombre y la mujer son el ícono, representan física y gráficamente la relación de Dios con los seres humanos. Entonces, ahora tú ves que también en el caso de la mujer, de todos estos abusos, pues hay una revelación de la moral casuística. Es decir, que pues ahí tenías, en el principio estaban esa gente en el desierto y se casaban, y pues cuando había infecundidad o infertilidad, pues estaba la costumbre de, bueno, pues te doy a mi esclava y por ella voy a tener descendencia, porque estaban en el desierto, estaban en lugares deshabitados y ahí lo que importaba era la supervivencia. Entonces ahora sí que se valía podemos decir un adulterio consentido por supervivencia. Pero ya después, ya que ya el pueblo creció y toda la cosa, pues como que ya los agarraron medio encarrerados y siguieron con la misma. Ahí tienes, por ejemplo, un David, ya que desierto ni que nada. Ya no hacía, ya no había una situación de supervivencia, pero todavía David tenía sus varias esposas, todavía Salomón tenía sus varias esposas, y pues a cuenta de qué. El mandamiento dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? Bueno, pues aquí no soy adúltero, si todas son mis esposas, todas tienen acta de matrimonio. Mangos, era una falta. Ahora, en ese sentido, pero finalmente fue una situación muy conveniente en el sentido de decir muy pedagógica, porque llegó un momento en que ahora sí, ya la mujer tenía que
volver a ser amada, ya al ser levantada de su castigo, porque la mujer es imagen de la humanidad perdonada. Entonces hay que reconstruir el arquetipo de la humanidad en la mujer. La humanidad es la mujer y Dios es el hombre. Dios quiere casarse con la humanidad. El adulterio de Israel, y veamos que la idea de nosotros casados con Dios, pensar en un pecado es un adulterio. Y pensar en el adulterio para con Dios dramatiza la idea del pecado. No simplemente, hay una faltita. No, le fallaste a tu esposo, que es Dios, a la unidad. ¿Sí? Entonces, la monogamia es el arquetipo, es el símbolo, es el ícono de la fidelidad a Dios, es el signo. Entonces, vean cómo la mujer aquí es importantísima. Y bueno, el quinto es la superación de la moral casuística. Hay que entender la naturaleza de los pecados. En una aproximación, cuando uno ve a una mujer y se te atrae, el hecho de que te atraiga no es el pecado. Cuando tú decides verla o verlo, ojo chavas, no nada más los hombres, cuando tú decides verla o verlo con cositas ahí, con cochinadas ahí en la cabeza, ahí sí, ahí ya pecaste porque ya tomaste una decisión. O sea, el sentir no es consentir. Sí, y bueno, si uno va al corazón del mandamiento, tú vas a ver que en las circunstancias humanas se pueden dar diversas situaciones, diversas cuestiones, diversos casos, ¿sí? Sin embargo, si uno va al corazón del mandamiento, siempre, aunque el caso sea difícil, siempre se puede cumplir el mandamiento. Porque, bueno, a ver, yo veo, fíjate qué estrictez y qué precisión en el mensaje, porque dice Jesús, cuando ve a una mujer, no quiere decir con esto que sea una mujer soltera, que sea una mujer casada, inclusive no basta con que sea tu propia esposa, es una mujer. Y si la ves con un corazón cochino, ya estás pecando, ya estás cometiendo adulterio, aunque sea tu esposa, ¿verdad? Porque vamos al corazón del mandamiento. El mandamiento exige que uno viva en la pureza. Si vas al corazón del mandamiento, siempre podrás cumplirlo. El corazón coincide con la razón del mandamiento y con la superabundancia de la justicia. Entonces tú ves que viendo al corazón del mandamiento, siguiendo las exigencias del sermón de la montaña, vamos para arriba. Vamos cumpliendo la superabundancia de la justicia que no solamente, ahorita vamos a ver, no solamente nos va a devolver al estado original, sino, como decía el buen Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Ahora bien, ver que finalmente si uno va al corazón de los mandamientos, lo que mandan en su esencia, pues esto se aplica nada más y nada menos que a todos los seres humanos. Así seas musulmán, así seas judío, así seas comunista, así seas lo que quieras, lo que se te ocurra, el mandamiento ahí te incumbe porque va al corazón de tu naturaleza humana. Entonces, finalmente el llamado al corazón. El corazón no es acusado, sino llamado. Es decir, ok, sí, el problema está en el corazón, pero no es que vamos a reprobarlo, vamos a llamarlo. En la severidad del sermón de la montaña se esconde el llamado a la plenitud. El Papa cita a los maestros de la sospecha que quieren construir el ser humano a partir de las piezas, ¿verdad? Que ha dejado el pecado. El pecado ha dejado roto al ser humano, pues ellos quieren construir al ser humano desde la concupiscencia, ¿verdad? Ahí tienes a Freud, a ¿cómo se llama? A Marx y a Nietzsche. Los tres aplicados, el Papa los pone como ejemplo, aplicados a las tres concupiscencias del pecado. Freud lo pone como la concupiscencia de la carne. A Marx como el que trata de construir desde la concupiscencia de los ojos. Y a Nietzsche como el que trata de construir al ser humano a partir de la concupiscencia de la soberbia de la vida. Obviamente, no es una forma adecuada de construir al ser humano. De hecho, esas son las filosofías de nuestro tiempo, que ven al ser humano en sus piezas y a partir de ahí generan una ideología
que no es real, porque la realidad es que el ser humano, visto adecuadamente, no es pieza, sino es un conjunto de cosas que indica que todavía el ser humano es bueno. Es decir, estos ya se dan por vencidos. El ser humano es malo, es una porquería. Vamos a construir la humanidad desde la porquería que es. Y pues no, no es así. El corazón, en el corazón y en el cuerpo habita todavía el vestigio del eros. ¿Qué es eros? Cuando nosotros escuchamos la palabra erótico, ya pensamos en pornografía inmediatamente, pero eros, en realidad, es aquella fuerza, aquel deseo profundo de Dios. Es un deseo sensible. ¿Sí? Bueno, y por último tenemos la superación del hombre original. Es decir, que todo esto finalmente nos va a llevar a un punto importante, que es la superación del hombre original. Sí, es decir, eh, hay que superar las ideas también, la idea de acusar al corazón y la superación de y superar el maniqueísmo. ¿Sí? Ahí está. El maniqueísmo dice, precisamente habla de esta división del cuerpo, ¿no? Decía el maniqueísmo, fuimos creados por dos dioses, uno bueno y uno malo. El bueno creó el espíritu y el malo creó el cuerpo. No es así. El ser humano, el Dios creó, un solo Dios creó todo el ser humano y lo creó bien. Entonces hay que superar eso y hay que asistir al llamado que Dios le hace al corazón. O sea, es decir, todavía puedes. El hombre y la mujer deben ser valorados en sus cuerpos como manifestaciones vigentes de lo divino. Todavía tenemos mucho de divino en nosotros. El hombre no solamente es llamado desde lo exterior, sino desde el interior, o sea, desde el corazón. Ahí está todavía el vestigio de Dios. Entonces no hay oposición entre eros y etos. O sea, nuestros deseos, si están ordenados según Dios, están ordenados como deben ser y están ordenados hacia Dios. De hecho, nuestra sexualidad está creada y está pensada para catapultarnos hacia Dios. No es algo malo, pero hay que vivirlo de manera correcta. La redención del cuerpo traerá una nueva realidad más allá de la original, que es lo que el Papa llama la plenitud de la justicia. Es decir, que el hombre no solamente es bueno, sino que ahora puede ser mucho mejor que el hombre original. Mucho mejor, porque ahora vamos como desde atrás. ¿Sí? Entonces, hay una tensión histórica que es una resortera que podría superar la muerte. Bueno, conclusiones de esta segunda parte. El hombre histórico se ha convertido en el hombre de la concupiscencia. En el pecado ha llevado la penitencia y la redención, porque es la cruz lo que le ayuda a reordenar las cosas. En la superabundancia de la justicia y en el corazón del mandamiento se encuentra la plenitud de la justicia. El etos debe ser la forma del eros. El hombre histórico puede superar al hombre original. Muy bien. Hasta aquí el repaso. ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver, aquí pusieron algunas preguntas. Nada más déjenme, antes de que pregunten allá, deje contesto estos de acá. En los evangelios no están sujetos a interpretación, ¿verdad, padre? Y entiendo que si los obispos están en contra, no debemos seguirlos. Los evangelios están supeditados a interpretación, pero de acuerdo a la enseñanza oficial de la iglesia, que no siempre es la de los obispos. Hay algunos obispos que luego se salen. Entonces ahí cuidado. Que sí, efectivamente, la interpretación solamente la iglesia puede hacerla. Pero la iglesia igual, obviamente los obispos. Pero hay que entender las diversas declaraciones de los obispos, igual que el Papa. No todo lo que dicen los obispos es perfecto y es palabra de Dios. Pero dice el dogma, cuando el Papa habla ex cátedra, eso es palabra de Dios. Y cuando los obispos en concilio hablan, también. Pero solamente en concilio. ¿Sí? Claro, si un obispo se apega a la verdad, pues obviamente,
pues va a estar en lo correcto, ¿no? Bueno, aquí me piden que ponga la la última diapositiva, ahí se las pongo. Ok, luego, otras preguntas. Dice, supongo que como está transmitiendo por YouTube, va a quedar grabado automáticamente ahí, sí. Padre, por favor, repita la relación que une los tres pecados de la concupiscencia con los sentidos de soledad, comunión y el sentido nupcial. Sí. La concupiscencia de la carne afecta al sentido de soledad. La concupiscencia de los ojos afecta el sentido nupcial del cuerpo y la concupiscencia de la soberbia de la vida afecta el sentido de comunión. ¿Sí? Sí, ahorita les pongo las conclusiones que si no, no puedo leer las preguntas. Entonces las pongo. El etos es lo mismo que el eros, no. El etos es digamos que el etos es la superabundancia de la justicia. Es decir, vivir el corazón del mandamiento. Es lo que hace libres, lo que te ayuda a la autoposesión. Y el eros es la energía. Es como decir, el etos es como la dirección y el eros es la fuerza. Es como un vector. Un vector es una línea recta con dirección y con fuerza. El eros es la fuerza. El etos es la dirección. ¿Puedo regresar a la última diapositiva? Ahí les pongo. Padre, buenos días. Cuando dijo que en la antigüedad el hombre odia en otras mujeres, las mujeres que empezaron a ir, eran posición machista, sí, obviamente que era una posición machista. Además de machista, pero sí de alguna manera había una enseñanza, algo que de alguna manera Dios aprovechó porque precisamente la mujer así castigada, arrinconada, representaba la humanidad arrinconada por el pecado, ¿verdad? Renacer por el agua y el espíritu es recuperar el hombre original. No, es iniciar la recuperación del hombre original. Todos los sacramentos y todos los sacramentales es el inicio, no es el final. ¿Sí? Podía explicar la parte que dice de la tensión histórica, que es una receptora que podría superar la muerte, no lo entiendo. Sí, es decir, nosotros, Adán y Eva, estaban en Edén y estaban todo muy bien, estaban sus sentidos perfectamente bien. Cuando nosotros rompemos por el pecado, se rompen esos sentidos, el esfuerzo de recuperarlos te ayuda a ir más allá, porque digamos, Adán y Eva la tenían fácil, pues ya podían llegar, pero tú la tienes más difícil. Esa dificultad que genera el mérito te ayuda a llegar más lejos que Adán y Eva. De eso se trata. Padre, nos comentó que el hombre histórico puede mejorar el hombre original. Sí, es así. ¿Entendí bien? Sí. Sí, es lo que estoy explicando. Muy bien, chicos. Bueno, me voy porque tengo lo de la consagración de la Virgen. Aquí Angelita sabe. Pero bueno, más o menos, no sé si terminamos, si quieres les dejo algunas otras dudas así rapidito que tengan y ya para terminar. Ya pueden abrir sus micrófonos. Ya abrí micrófono, sí. Gracias, padre. Muy amable. Padre, yo le vuelvo a preguntar de lo que le hice ahorita de las mujeres, de los hombres que veían otra mujer, era o sea, la situación machista. Pero, o sea, ellos no cometían pecado, pero si ellas se veían otros hombres, ¿sí? No. ¿Sí cometían pecado? ¿Quién dijo eso? Cuando dijo que el hombre veía otras mujeres, podía ver otras mujeres. Ese es el sermón de la montaña, Angelita. Bueno. A ver, no cometerás adulterio se aplica para hombres y para mujeres. Okay. El mandamiento no es exclusivo para mujeres. Para pero en la antigüedad. No, en la antigüedad igual. Pero entonces, ¿por qué la mujer la apedreaban? Obviamente, sí, por la moral casuística, pues se hacían trampa. Pero esa moral casuística tiene que
que superar. Ok. Gracias. Es lo que dice la teología del cuerpo, ¿eh? Trata de superar ese modo de caso. Buenos días, padre. Una pregunta. Dime. ¿Por qué se hace la analogía de Dios hombre, humanidad mujer? Bueno, no sé. ¿Por Porque, qué porque el ser no se humano, suele- el ser humano, el hombre y la mujer, no es una idea original, no es una idea en sí misma, es una idea sacada de Dios mismo, del interior de Dios. Entonces, Dios lo puso así para que en el cuerpo mismo del hombre y la mujer llevara el mensaje divino. O sea, es decir, tú tienes mucho de Dios en ti y la mujer tiene mucho de Dios en sí. Y la comunión del hombre y la mujer describen la unidad de Dios y describen las relaciones de Dios con el hombre. Esa es la teología del cuerpo. Muchas gracias. ¿Perdón? Sí, esa es la teología del cuerpo. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Padre, buenos días. Buenos días. Una pregunta. Usted nos decía acerca de los nombres de Adán y Eva y que representan Ish y Isha. ¿Qué significa Eva y qué significa Adán? ¿Por qué en lugar Adán de significa con Ish y humanidad. Isha? Adán significa humanidad y Eva significa la madre de todos los vivientes. Ajá, y ¿por qué se decide ponerles ese nombre y no el que tenían como Ish e Isha? Porque acuérdate que el libro del Génesis no es un libro histórico, es un libro simbólico. Entonces, él es un libro que por medio de símbolos nos llevan a una enseñanza, hay un lenguaje. Entonces, Adán significa la humanidad, Eva significa la madre de todos los vivientes, y Ish, Isha, se toman esos nombres en este momento para enseñar cómo el hombre y la mujer son el reflejo de Dios. Ok, padre, gracias. Buen día. Buen día. Muchas gracias, padre. Buen día. Gracias, padre. Una fin de semana. Gracias, padre. Gusto en saludarle. Padre, le quiero hacer una última Gracias. Dime. Bueno, les recomiendo a los que van teniendo dudas también, que si no han visto las catequesis que hemos dado sobre eso, ahí viene amplificado el tema, ¿eh? O sea, yo ahorita lo traté así como repaso, pero por ejemplo hay una catequesis que habla específicamente de la creación de la mujer y es muy interesante. Ahí se la recomiendo, está muy buena. ¿Están todas, padre? Sí, están todas ahí. Padre, una pregunta. Yo tengo una última pregunta. La última vez, en la última sesión que dio usted, hizo una pregunta que yo recuerdo, según lo que leí en las audiencias, van relacionadas con las virtudes, pero no recuerdo cómo era la pregunta. Sí, cuando hablamos de la recuperación del hombre histórico, una de las cosas es la autoposesión, llegar a la autoposesión. La autoposesión solo se logra cuando vives las virtudes. Sí, digamos, era una pregunta, pero sí, entonces sí iba dirigida en eso, ¿no? Porque parte de recuperar nuestra dignidad o la originalidad es precisamente el uso de las virtudes y ahí ya se me olvidó ahorita, pero es precisamente un resultado que da el negar nuestra persona y seguir a Jesús, ¿no? Bueno, no vas a negar tu persona. Bueno, no nuestra persona, sino sí actitud. Vas a negar tus desórdenes. Exacto, sí. Para entrar en orden. Gracias. Pero es muy importante esto, porque precisamente la teología del cuerpo nos ayuda a entender que los hombres no somos malos, somos buenos, pero hay maldad en nosotros. Esa es la que hay que contar. Exacto. Padre, nada más una pregunta. Es que yo le hice la pregunta esta de lo de la tensión histórica, que es como una resortera. Sí. Es que no entiendo esta parte que dice podría superar la muerte. O sea, no entiendo esa parte. A ver, hay que entender lo que dice Jesús. Yo he venido a que tengan vida y tengan vida en abundancia. Okay, el poder de la redención
te va a resucitar. Ya, ok. Gracias. Bendiciones, Padre. Muy bien. Ok, chicos. Bueno, pues ahí los dejo. Nos vemos el próximo sábado. Ahora sí, prepárense porque hay examen. Gracias. Buenas tardes a En el todos. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por habernos permitido hacer este repaso de todos nuestros cursos. Le pedimos que podamos retomar todo esto para que podamos avanzar en el conocimiento del hombre escatológico. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos, chicos. Gracias, Padre. Luego,